Nació en Rusia, que su abuelo es un niño de la guerra, su madre nació en Rusia, él nació en Rusia, aunque se vino a los 9 años a España. Y que además ha hecho filología eslava y él controla el idioma y controla la zona. Eso ha sido, eso es lo que han mirado esta gente, sin más. Ina Finogénova habla ruso, es muy sospechoso. Tal cual, da miedo. Buenas tardes. Bueno, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Pablo González lleva preso en Polonia lo que yo llevo viviendo en España, 2 años. En estos 2 años no es que no se hayan presentado pruebas del supuesto delito que le atribuyen, es que casi no ha habido información sobre qué maneja la investigación polaca para tenerlo en prisión preventiva todo este tiempo, incomunicado, con sus derechos vulnerados. Eso sí, se ha creado en torno a su nombre una extraña atmósfera en la que, por un lado, no hay pruebas, pero por el otro se asume que algo habrá hecho. El poder político y el poder mediático, salvo escasas excepciones, le han negado la presunción de inocencia, ya sea evitando hablar de su caso, ya sea embarrándolo. Ya lo mencionó Sara en su sección, varias veces en realidad, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, llegó a decir que las acusaciones que pesan sobre él son muy graves, aceptando así, sin mucho titubeo, que las acusaciones en sí ya prueban algo. Sé que las comparaciones son odiosas y compararlo todo con Rusia es un recurso muy manido, pero en este caso es inevitable. En Rusia ahora mismo hay más de 600 presos políticos sobre los que pesan acusaciones muy graves también. Hay un periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, preso por presunto espionaje desde hace casi 1 año, sobre el que también pesan acusaciones graves. Y nada de eso nos haría pensar que de por sí esas acusaciones justifiquen los encarcelamientos, evidentemente. Las acusaciones, por muy pesadas que sean, no valen nada si no se presentan unas pruebas que las refrenden. Como ya comentamos anteriormente, el caso de Pablo González es bastante parecido al caso de Ivan Gershkovich. Ambos están presos por acusaciones graves, trabajar para servicios de inteligencia enemigos y sin que se hayan presentado pruebas contundentes que corroboren esas acusaciones. Solo que Pablo lleva encarcelado más tiempo y en un país que forma parte del jardín europeo, siendo ciudadano de ese jardín y goza de muchísimo menos apoyo del gremio periodístico nacional e internacional que Iván. La etiqueta espía al servicio del Kremlin hasta que se demuestre lo contrario parece justificar cualquier vulneración de derechos fundamentales y garantiza un silencio cómplice mediático porque algo habrá hecho. La República Polaca sabe lo que hace. Parece bastante claro que no es lo mismo ser acusado de espía ruso que ser acusado de espía estadounidense. Dijiste que en 2 años casi no hubo informaciones que justifiquen la detención, pero algo sí se ha dicho, ¿verdad? Así es, en 2 años hubo 2 artículos que salieron publicados en un medio ruso bastante nuevo llamado Agentstvo, Agencia. Se presenta como un medio independiente formado por periodistas rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, que escriben historias a las que otros ni se acercan, eso sí, anónimamente para evitar represalias. Es un medio primo hermano de otro portal ruso independiente especializado en investigaciones llamado Project. De hecho, el redactor jefe es el mismo. Bueno, ¿y quién financia esos medios independientes? No se sabe, su redactor jefe no lo revela. Medios públicos rusos los habían acusado de recibir financiación de distintas ONGs vinculadas tanto con la Unión Europea como con la USAID. Teniendo en cuenta el nivel de las investigaciones que han hecho, algunas muy relevantes en Rusia, es difícil de pensar que se sostienen únicamente con donaciones. Sabiendo, como sabemos a estas alturas, lo que cuesta mantener un pequeño medio de comunicación como este, podemos corroborar que es difícil. Bueno, ¿y qué informaron estos medios independientes a propósito de Pablo González? Hubo 2 publicaciones. La primera salió a principios de mayo pasado y aseguraba que Pablo González se había infiltrado en el entorno de Yana Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en 2015 en Moscú. Bueno, ¿y cómo sabe esto Agentstvo, un pequeño medio independiente que se sostiene con donaciones? Pues se lo dijeron 2 fuentes anónimas con conocimiento de materiales de la investigación que supuestamente maneja Polonia. Así, Agentstvo afirma, citando a esas fuentes anónimas, que en los dispositivos digitales de Pablo González se encontraron informes sobre la propia Yana Nemtsova, sobre integrantes de su fundación, sobre eventos que había visitado Pablo, sobre sus gastos e incluso algunas cartas de Boris Nemtsov
dirigidas a su hija. Informes, bien pueden ser materiales que un periodista va recogiendo para escribir un reportaje, ¿no? Que, por cierto, cualquiera del entorno de Pablo González dirá que no era ningún secreto para nadie el hecho de que había conocido a la hija del opositor ruso asesinado y que la había entrevistado. Hasta hay un artículo en Gara publicado en 2016, disponible hasta el día de hoy. Según informó Público en aquel momento, por cierto, uno de los pocos medios que más ha cubierto el caso de Pablo González, la información que publicó ese medio ruso y que algún que otro medio español difundió casi simultáneamente con Agentstvo, no respaldaría la acusación de espionaje ni justificaría la presión preventiva. El periodista está acusado según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, que no hace referencia a espiar a ciudadanos extranjeros, solo tiene en cuenta delitos contra Polonia. Es decir, incluso si todo lo que dice Agentstvo fuese cierto, no sería Polonia la que debiera juzgarlo, porque ni el presunto espionaje se habría llevado a cabo en su territorio, ni la víctima del presunto espionaje es ciudadana polaca. Vale, resumiendo, 2 fuentes anónimas cuentan a un pequeño medio independiente ruso que tienen acceso a las pruebas de Polonia. Y las pruebas de Polonia son que Pablo González conocía a Sana Nensova y que escribía informes aparentemente sospechosos que no se sabe a quién enviaba. ¿Hubo algo más? Porque lleva 2 años preso Pablo González por esto. A finales de noviembre, Agentstvo sacó otra noticia. Aseguraron haber analizado una base de datos de una agencia turística hackeada poco antes por el grupo ucraniano Muppets. Y en esa base de datos descubrieron que Pablo González habría viajado en 2017 de Moscú a San Petersburgo en un mismo vuelo junto con un presunto agente de la GRU, Servicio de Inteligencia Rusa, Sergei Turbin, y que los billetes de avión se habían adquirido en una sola compra. ¿Y cómo se sabe que ese tal Turbin es espía y por qué se da por hecho que uno que vuela con él en un mismo avión tiene que ser espía también? Bueno, básicamente dicen que Turbin es agente porque en varios documentos había señalado que residía junto con su familia en el edificio de la Academia Militar del Ministerio de Defensa ruso y en esa misma sede habría domiciliado su servicio de Internet y varias multas de tráfico. Y a esto se suma también como prueba el hecho de que Turbin habría residido en 2022 en un edificio cercano al que ocupaba anteriormente el ex espía del GRU, Sergei Skripal, que fue envenenado en el Reino Unido en 2018. Es decir, el tipo debe ser espía porque había residido cerca de la residencia de otro espía. El tipo debe ser espía porque también había residido en la sede de una academia militar, que por cierto prepara todo tipo de cuadros militares, abogados, fiscales, jueces. Y Pablo González debe ser espía porque viajó con este tipo que debe ser espía. Más o menos esta es la relación de ideas, que para una novela de espías está muy bien, pero no sabemos si tanto para justificar una detención como la de Pablo González. Bueno, me parece que para mantener a alguien en prisión durante 2 años es necesario algo más que este tejemaneje de nombres rusos que habrían coincidido en el lugar y en el tiempo. Y volviendo a las comparaciones odiosas, ¿cuántas veces habéis oído el nombre de Alexei Navalny en las últimas semanas? ¿Cuántas veces habéis leído sobre Evan Gershkovich en este último año que lleva preso en Rusia? Igualmente sin pruebas conocidas. Pongo la mano en el fuego para asegurar que estos nombres los han oído muchísimo más que el de Pablo González. Y en un contexto totalmente diferente, sin ese halo de sospecha permanente que insinúa que algo habrán hecho. Navalny y Gershkovich merecieron toda la compasión y solidaridad del mundo porque el Estado que los encarceló, y en el caso de Navalny lo pudrió hasta la muerte, es el enemigo. El Mordor, que no hace otra cosa, algo que ya nos ha dejado claro en varias ocasiones. Nada que objetar al respecto, pero ¿por qué hacen? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer si son nuestros amigos los que actúan igual? Nada, no hacemos nada. Algunos se callan y otros colaboran activamente en ese periodismo de filtración que saca veredictos que los tribunales no son capaces de sacar y lo hacen con una contundencia que ya la querríamos nosotras hasta para nuestras propias convicciones, sobre las que a veces también tenemos dudas, no digamos ya sobre un caso tan opaco como este. Tal cual. Si hay tantísimas pruebas y tan contundentes como se insinúa que son, entonces ¿a qué esperan para comenzar el proceso, no? Tienen que estar cocinando tanta contundencia durante 2 años para hacer públicos los datos en un proceso judicial con todas las garantías.
muchas dudas que los corresponsales estrella, con su habitual seguridad, no nos acaban de resolver pese a sus largos y contundentes artículos. Todas estas pruebas tan incuestionables las filtran fuentes anónimas cercanas a la investigación, a las que nadie les pregunta por qué está llevando tanto tiempo esta investigación y por qué es necesario que durante la misma Pablo González permanezca en prisión preventiva en Polonia. Y si se trata de fabricar pruebas de fuentes cercanas a la investigación, que por cierto tampoco tienen por qué ser fiables por muy cercanas que sean, porque ellas también tienen un interés en que la investigación llegue a un determinado puerto. Bueno, pues si se trata de eso, una ya tiene la experiencia de lo que son pruebas irrefutables, que además otros compañeros y compañeras de la profesión aplauden sin ni tan siquiera un mínimo de crítica, o en el mejor de los casos dicen que sirven para emitir una opinión, aunque no sean válidas como información, que madre mía, qué delirio. A mí, sin ir más lejos, me fabricaron una cartita de un ex compañero de trabajo de hace 12 años que solo decía mentiras sobre mí. Y yo ya sé lo que supuso todo aquello para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que quiero decir es que solo hace falta un periodista sin el más mínimo escrúpulo, un Marc Marginedas de la vida, por ejemplo, para encasquetarte cualquier salvajada que se le ocurra a un mentiroso compulsivo con la única prueba de que, según él, coincidimos en el espacio, en el tiempo, en una misma oficina, sin presentar la más mínima evidencia. Con eso, con esas fantasías de una persona con serios problemas mentales, ya se armó una buena serie de artículos replicados por algunos de los principales medios nacionales. Eso hizo falta. Imaginen lo que pueden llegar a hacer con un par de datos más que extraigan de algún hackeo o de alguna investigación más seria. Bueno, no hay que imaginarlo, ya lo estamos viendo en el caso de Pablo González. Si Pablo González sea o no sea un espía, lo tendrá que determinar la justicia. El hecho incuestionable es que esa justicia, la justicia polaca, ha sido incapaz de iniciar un proceso con todas las garantías después de 2 años de trabajo y teniendo a una persona encarcelada. Como digo, imagínense eso en Rusia. La verdad es que no hace falta imaginárselo. Gracias, Ina.